Saludo con mucho afecto a los compañeros de la mesa, a los compañeros diputados, a los medios de comunicación que en este momento nos escuchan y nos ven a través de Congreso Ahora. Los saludo como siempre con afecto, admiración y respeto. Estimados diputados y diputadas, comunidad subcaliforniana, representantes de los medios de comunicación, ubicados en el primer mes del año 2021, en la antesala del último periodo ordinario de sesiones de la 15ª legislatura, nos permite hacer un balance y autoevaluarnos en el ejercicio de una función de Estado que corresponde al Poder Legislativo local, en el reconocimiento de valorarnos como elementos de Estado. Nos asumimos corresponsables de los problemas, pero también de las soluciones a muchos de estos. Bajo este contexto, quiero referirme a un ejercicio de autoevaluación que me he practicado y que desafortunadamente no he podido calificarme como hubiese deseado. Esa condición imperante no depende ni de mí, ni de mi esfuerzo, ni de mi responsabilidad, sino de algunos y algunas de mis pares que no han realizado sus tareas, deberes ni responsabilidades, pues no han atendido una serie de iniciativas propias en cuyas comisiones que presiden radican para su prosecución legislativa. Al omitir hacerlo, incumplen con la responsabilidad que han asumido y que desde el punto de vista del derecho administrativo es procesable en materia de la responsabilidad de los servidores públicos. El Estado democrático que asumimos ser no limita a la atención únicamente de los temas y asuntos que presentan los legisladores de las bancadas mayoritarias en un cuerpo legislativo. La apertura de oído, de ojos y de otros sentidos y capacidades no se condiciona solamente a percibir, recibir y dictaminar las iniciativas que presentan mis incondicionales cómplices o afines. En el Estado democrático de 2021, los documentos recibidos, presentados y procesados por otros correligionarios distintos a la mayoría no tiene por qué hacer nacer muertos o destinados a morir en la congeladora legislativa, si son presentados por su servidora del Partido Revolucionario Institucional u otro legislador o legisladora de instituto político distinto a Morena. Señoras y señores morenistas, los ciudadanos con discapacidad, las niñas, los niños en condiciones de necesidad, las y los adultos mayores, las personas con síndrome del espectro autista, la población con depresión y enfermedades mentales no deben continuar como rehenes de sus intereses políticos electorales o sus posturas inmaduras o insanas, independientemente de su condición, aspiración o de su interpretación de la función legislativa y de la responsabilidad de los servidores públicos. Existe un sistema de relaciones humanas que se centra en el ejercicio de derechos y responsabilidades sociales. Ante una realidad imperante, no podemos continuar así y ser cuidadosamente bien evaluados para modificar la seria crítica o esa actitud de omisión legislativa, de improductividad y de rezago. Es necesario que exista una precondición conceptual en nuestras mentalidades. Es necesario que entendamos que la democracia es un medio para la consecución igualitaria de las libertades, que aún la sociedad democrática le favorece la abolición de dinámicas
que mantienen la desigualdad entre las personas y que en la pluralidad de las ideas y los pensamientos diferentes se sostiene el espíritu de la existencia del modelo del sistema político electoral mexicano que ahora tenemos, en el que al igual se respete el derecho de las mayorías como se La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como documento jurídico y político, es el resultado de la voluntad democrática evolucionada y transformada en el derecho positivo, a través de una importante serie de aportaciones legislativas históricas provenientes de hombres y mujeres que tienen y han tenido diversos orígenes. Al referirme a las instituciones partidistas diferentes, considero que se entiende perfectamente que en el resultado de la configuración del texto constitucional y de las demás leyes que integran el marco jurídico nacional han tenido cabida todos los partidos políticos, sus legisladores que los representan y así como quienes han ejercido la función vía independiente. Veamos qué dicta al respecto el texto constitucional mexicano. El párrafo tercero de la fracción segunda del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que forma parte del título quinto de los Estados Unidos de la Federación y de las ciudades de México, señala que las legislaturas locales se integrarán con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. En el texto subsecuente ni en el anterior no se dispone que los derechos y las obligaciones de uno y de otros sean distintos. Ahora, correlacionando la norma general constitucional anterior con la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, encontramos que al respecto señala en sus artículos 40, 41, 42 lo siguiente. 40. El poder legislativo se deposita en una asamblea que se denomina Congreso del Estado de Baja California Sur. 41. El Congreso del Estado de Baja California Sur se integrará con 16 diputados de mayoría relativa, electos en su totalidad cada 3 años por votación directa y secreta mediante el sistema de distritos electorales. El 42, los diputados de mayoría relativa y de representación proporcional son representantes del pueblo subcaliforniano y tienen la misma categoría e igualdad de los derechos y obligaciones. En el mismo sentido, configurado armonía con la Constitución General y local, la ley que regula las funciones del Poder Legislativo o el Estado de Baja California Sur dispone con claridad lo siguiente. El artículo primero, el Poder Legislativo se deposita en una asamblea, se denomina Congreso del Estado de Baja California Sur. El segundo, el Congreso del Estado se integrará con 16 diputados de mayoría relativa y electos en su totalidad cada 3 años. El artículo tercero, el ejercicio de las funciones de los diputados al Congreso del Estado durante 3 años constituyen una legislatura. Yo quiero le estoy haciendo un análisis para el tema que voy a tocar. El artículo 26 señala que son obligaciones de los diputados, entre otras, asistir regularmente a las sesiones y puntualizo con énfasis la siguiente obligación: desempeñar las comisiones que les sean conferidas. La falta de cumplimiento en sus obligaciones los hará acreedores a las sanciones que fije el Congreso. Luego, entonces, una vez que he ilustrado con detenimiento cuáles son los principios electorales que delinean
la composición de los poderes legislativo, federal y local, según el diseño del sistema político electoral mexicano, y que en consecuencia he dejado claro que no hay distinción de derechos y de obligaciones entre los legisladores derivados de uno u otro principio, o bien sin independencia de la fuerza política que representa. Todas y todos tenemos derechos a legislar desde el diseño y presentación de iniciativas hasta la dictaminación, discusión, promulgación y publicación y entrada en vigor de las disposiciones que hayan sido propuestas en sus determinados momentos. Para todos existe el derecho y existe la obligación de los que son considerados analizados, dictaminados, discutidos y votados nuestros temas, y que estos sean respetados como todo consciente de que hoy una serie de esfuerzos intelectuales y físicos y en su implementación. En razón de lo anterior, quiero compartir con todos y cada uno de ustedes que a lo largo del transcurso de la legislatura, la suscrita ha presentado una serie de iniciativas con proyecto de decreto, mediante las cuales hemos recogido problemática y necesidades de diversos sectores de la población, con especial énfasis en aquellas personas que forman parte de los grupos vulnerables y de personas con discapacidad. Hemos recibido y percibido necesidades legislativas que hemos traducido y transformado en esfuerzo legislativo que desafortunadamente han recibido el desaire por parte de integrantes de diversas comisiones cuyos presidentes responsables han hecho caso omiso a las obligaciones de desempeñar las comisiones encomendadas. Lo que ha ocurrido no solamente es una violación legal a la norma que rige a la función legislativa, sino que también es una falta de respeto al trabajo de una OPAR que, como ellas y ellos, tiene el deber y el derecho de presentar trabajo legislativo y que éste concluya con análisis, dictaminación, discusión, promulgación, publicación y puesta en vigor. Para efecto de ilustrar el señalamiento y exposición que realizo, integro la siguiente bitácora de iniciativas presentadas por su servidora y que están en un estado de rezago, considerando también el cómputo de días transcurridos desde su presentación y la comisión que permanece competente de dictaminar, y mencionando o al diputado que preside la misma. Y empiezo a señalar, desde el 19 de febrero del 2019, pusimos el tema de la creación de clubes de música, canto, lenguaje de señas mexicano en escuelas públicas. Esto tiene un rezago de 701 días de rezago presentado y está en la Comisión de Asuntos Educativos. El segundo, el 3 de septiembre del 2019, la señalización de estacionamientos frente a vivienda de personas con discapacidad, infraestructura que preside el diputado doctor Manuel Ortega Pillado. Tiene un rezago de 507 días de rezago. La tercera, el 12 de septiembre del 2019, garantizar acceso y atención médica gratuita para niñas y niños, adolescentes, adultos mayores. Unidad, salud, familia, asistencia pública con derechos de los niños y niñas adolescentes que preside el diputado Humberto Arce Cordero, diputada María Mercedes Maciel Ortiz. 498 días de rezago. Cuarto, 8 de octubre del 2019, aplicación de la prueba de tamiz ampliado a infantes. Salud, familia y asistencia pública que preside el diputado Humberto Arce Cordero. Rezago, 472 días. Quinto, 10 de octubre del 2019, se adiciona turismo accesible a la Ley de Turismo para el Estado.
Está en la Comisión de Asuntos Comerciales Turísticos que preside el diputado Carlos Shaki Van Womer. Tiene 470 días de rezago. Sexto, 15 de octubre del 2019, publicidad del proceso de selección de consejeros del ITAI. Puntos está en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia que preside la diputada María Petra Juárez Maceda. Tiene 465 días de rezago. El 5 de noviembre del 2019 se observa la paridad de género en la rotación de cada 2 años en la presidencia del ITAI. Está en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que preside la diputada Marisela Pineda. Tiene 445 días de rezago. El 12 de noviembre del 2019 presentamos el tema sobre adopción de jóvenes mayores de edad. Está en la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia. Tiene 438 días de rezago. El 19 de noviembre del 2019 presentamos el proyecto de inmobiliario de vivienda accesible. Está en la Comisión de Infraestructura que preside el diputado Héctor Manuel Ortega Pillado. Tiene 431 días de rezago. El 6 de diciembre del 2019 se presentó el tema de participación política electoral de las personas con discapacidad. Está en la Comisión de Asuntos Políticos que preside la diputada Sandra Guadalupe Moreno. 414 días de rezago. El 21 de enero del 2020 presentamos reforma al Código Penal, artículo 200, maltrato familiar. Está en la Unidad de Puntos Constitucionales y Seguridad Pública. Esto tiene 364 días de rezago. El 28 de enero del 2020 presentamos un cambio de nombre a la rotonda de las personas ilustres, propiciando un lenguaje incluyente. Está en la Comisión de Cultura y Arte y tiene un rezago de 357 días. ¿Perdón? Lorenia, sí, ¿está bien? Lo he mencionado. No. Si tenían duda, con mucho gusto, se las respondo. Pero no se preocupen, esta es una realidad. Creo que lo que estoy dando son fechas, no nos debe de molestar, pero en un sentido, yo sí tengo la obligación que estas iniciativas que hemos presentado tengan una respuesta. Y esto está fundamentado, y ustedes lo saben que tenemos 30 días para hacerlo, y también creo que hay las medidas pertinentes que el presidente las tomará en su momento. El 11 de febrero del 2020, modificación y rectificación de los apellidos según la realidad social de cada persona. Está en la Unidad de Puntos Constitucionales e Igualdad de Género, tiene 344 días en rezago. El 14 de julio del 2020 se propuso promover la expedición de constancia de concubinato por parte de la Oficialía del Registro Civil Estatal para brindar certeza jurídica. Está en Puntos Constitucionales y tiene 191 días de rezago. El 5 de noviembre del 2020 presentamos el tema de creación de un padrón de deudores alimentarios. Está en Puntos Constitucionales, tiene 80 días de rezago. El 15 de diciembre del 2020 se presentó la implementación de programas para la dotación de productos de higiene femenina. Niñas y niños y adolescentes, salud, tiene 40 días de rezago. Diputado presidente de la mesa directiva, el ejercicio de la función pública implica que las personas que desarrollamos una tarea de este carácter, lo hagamos con plena conciencia de que debemos conducirnos con el orden y con responsabilidad al cargo que representamos y por el cual las leyes aplicables en caso concreto. Luego, entonces, atendiendo al principio de supremacía constitucional, de legalidad, de honradez,
de especial diligencia, de eficiencia y de eficacia y de economía, no es honesto estar cobrando un sueldo grato y además prestaciones laborales cuando solo se está simulando estar ejerciendo un cargo público del que no se rinde buenas cuentas. La obligación de las y los integrantes de las comisiones legislativas es atender a todas y a todos y a cada una de las iniciativas que les son remitidas. En conclusión, no es aceptable discriminar la atención a un tema y a otro, no bajo una condición de libre albedrío. No es válido esto en el servicio público y en la función legislativa sudcaliforniana, pues mientras se está ejerciendo el cargo, todo debe atenderse y darse su secuela procesal. Evolucionar en la condición que impera no solo es exigible a las y a los presidentes de las comisiones legislativas que he mencionado y que tiene a nuestro trabajo en rezago. El llamado de atención se extiende a quien eventualmente preside las mesas directivas en turno. En este caso, a usted, diputado Mero, le pido su intervención, a quien en este momento le convoco para que haga velar lo que señala la ley aplicable a la regulación de las funciones del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, en su disposición de los artículos 113, 114, 115 y particularmente el 116 correspondiente a los dictámenes. Artículo 113. Las comisiones a las que se turnen iniciativas rendirán su dictamen al Congreso por escrito dentro de un plazo de 30 días hábiles, siguiente a aquel en que se les haya recibido. Tratándose de iniciativas que a juicio de la comisión requieran de mayor estudio, dicho término podrá prorrogarse por la Asamblea. Cuando la naturaleza del asunto lo permita, podrán conjuntarse dos o más iniciativas en un mismo dictamen. Artículo 114. Los dictámenes deberán contener una exposición clara y precisa del negocio a que se refiere y concluir sometiendo a la consideración del Congreso el proyecto de ley, decreto o puntos de acuerdo según corresponde. Las comisiones que creyente pertinente propondrán al Congreso en materia pertinente en su ramo podrán también ampliar su dictamen o materia relacionada, aun cuando no sea objetivo expreso de la iniciativa. El artículo 116 dice: la falta de presentación oportuna de dictámenes se corregirá recogiéndose a las comisiones omisas los expedientes relativos a que la presidencia pasará desde luego a otras comisiones que de no hacerlo en el plazo que se fije, se tendrá por dictaminado el asunto, en el sentido de que se aprueben todos los puntos y el presidente deberá ponerlo a discusión en la sesión inmediata posterior. Estos hechos se harán constar en las actas de las sesiones correspondientes. También les recuerdo que las comisiones legislativas, los tribunales de amparo, tienen facultades para ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando estos hayan sido violados por un estado constitucional de derecho. Todas las autoridades deben respetar la Constitución, así aun cuando el Poder Legislativo tenga una función de la máxima importancia dentro de nuestro orden constitucional y ésta se la haya encomendado de manera exclusiva, aunque con cierta intervención, el Poder Ejecutivo también se encuentra sometido a la Constitución. En consecuencia,
cuando exista una omisión legislativa, el Poder Legislativo no es libre para decidir no legislar. Por ello, como podrán observarse, la parálisis legislativa en las comisiones permanentes tienen en consecuencia de violación de derechos humanos e incluso violación e incumplimiento a obligaciones internacionales dispuestos en los tratados internacionales que desprenden las obligaciones de adecuar el derecho interno cuando las disposiciones del derecho vigente no contemplan o regulen ciertas situaciones o bien, como se regulen en este momento, no sean idóneas. En los últimos meses hemos visto y hemos sido testigos del avance de diversos documentos legislativos impulsados por la bancada con mayoría numérica en esta representación popular, iniciativas que son presentadas un martes y dictaminadas el jueves siguiente, dictámenes presentados con una premura e incluso solicitando la dispensa de trámite sin acreditar, ni fundar y ni motivar la evidente y obvia resolución que alude. Esta situación deja en evidencia la inclinación y favorecimiento interno de diversas comisiones por realizar y dar trámite legislativo solo a los esfuerzos provenientes de algunos legisladores afines a su origen partidario. Luego entonces, compañeros y compañeras legisladores, les reitero la invitación que he venido manifestando desde marzo pasado: enfoquémonos en la función que nos ha sido encomendada. Y en estos últimos meses que le quedan y que nos quedan a esta 15ª legislatura, dignifiquemos la importante labor de crear leyes y sobre todo cumplamos y hagamos cumplir nuestros marcos normativos constitucionales y legales. Por sus finas atenciones, muchísimas gracias y es cuanto. Diputada Anita Beltrán Peralta. Bien. Muy buenos días.